Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio organizado por la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Como muchos de ustedes saben, la asociación AECIP tiene varios grupos de trabajo. Entre ellos tenemos el de Mujeres y Política, Política y Literatura, el de Teoría Política, Instituciones Políticas y Democracia. Actualmente o recientemente se crearon dos nuevos grupos de trabajo, el de Política y Justicia y uno de Relaciones Internacionales. Este conversatorio es organizado por el Grupo de Teoría Política de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Y por eso tengo el agrado de presentar al colega y amigo argentino, el profesor Lucas Martín, gran conocedor de la ciencia política en general y de la teoría política en particular, con la charla intitulada Realismo polémico y fenomenología política, Hannah Arendt y Claude Lefort. Antes de leer su perfil e iniciar la charla, quiero recordar que pueden hacer sus comentarios y preguntas en la página de Facebook de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, AECIP, en donde se está transmitiendo en vivo este conversatorio, y al final de la charla de Lucas le haré llegar las preguntas y comentarios que puedan tener. Lucas Martín es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Mar del Plata, investigador adjunto en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional del Sur, en Argentina. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Políticas y magíster en Sociología del Poder por la Universidad de París 7, Denis Diderot, y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Ha dirigido el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Mar del Plata y coordinado el Centro Franco-Argentino de esa misma universidad. Ha enseñado en las universidades de Buenos Aires, Torcuato Di Tella, Nacional del Sur y en la Universidad de París 3, Sorbonne Nouvelle. Sus temas de investigación cruzan la teoría política con el análisis histórico-empírico. Así ha trabajado sobre las obras de Arendt y Lefort, a la par de investigar sobre dictaduras, crímenes de lesa humanidad, justicia transicional y derechos humanos, desde una perspectiva comparada. Sobre estos temas ha publicado varios artículos y algunos libros colectivos, entre ellos Un pasado criminal de 2017 y Lesa humanidad de 2014, ambos de la editorial Katz. Muchísimas gracias, Lucas, por aceptar esta invitación. Particularmente estoy muy contento de que estés en este espacio. La Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política constantemente está organizando charlas y conversatorios, y la situación en la que nos encontramos los últimos tiempos, pese a que son tan complicadas para distintas dimensiones, por lo menos en una resulta conveniente, y es que hemos aprovechado la tecnología para poder unirnos virtualmente con personas tan conocedoras de la ciencia política como es tu caso. Muchas gracias, Lucas. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Diego, y bueno, agradezco en primer lugar a la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política y a vos, Diego, especialmente por esta invitación. Y coincido en que de lo poco bueno que hay como consecuencia de esta pandemia, es muy bueno poder entrar en contacto con colegas de otros lugares y participar de este tipo de actividades. Agradezco la presentación también. Y bueno, como bien anunciaste, el título es un poco, el título Realismo político y fenomenología política, Hannah Arendt y Claude Lefort, es a la vez una hipótesis descriptiva, digamos, una apuesta a interpretar estos dos autores, y también una apuesta a un programa de investigación o a una perspectiva de los estudios políticos. Y es interesante, digamos, querría subrayar de nuevo que pueda discutirse esto en el marco de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, porque soy, como bien dijiste, politólogo de formación, y
y a la vez en el desarrollo de mi trabajo, de mis investigaciones, me concentré sobre todo en lo que llamamos comúnmente la teoría política, y que es algo, podemos decir, con Arendt, digamos, espero poder desarrollarlo en adelante, esa, ese lugar de reflexión sobre la política, para decirlo así, que está un poco en los márgenes de la ciencia política y a la vez en los márgenes de la filosofía política, o que tiende un puente, podríamos decirlo desde un lado más optimista, digamos, entre esas dos disciplinas, pero que no termina de encajar en ninguna de las dos. Entonces, es importante porque creo que el lugar donde más desarrollo tiene, además, la perspectiva de la que pretendo hablar hoy, es la ciencia política. Bueno, entonces, realismo polémico y fenomenología política, Arendt y Lefort, dos términos de un lado y otro de los dos puntos. Aclaremos desde el comienzo que esta apuesta o hipótesis, como yo mencioné recién, describen, a mi entender, el modo en que Arendt y Lefort realizaron su trabajo teórico-político. Y tal vez no haya dudas, para quienes estén familiarizados con estos autores, en lo que hace a la descripción a la fenomenología, ¿no? Hannah Arendt describió su trabajo alguna vez como una suerte de fenomenología y se inspiró en Merleau-Ponty, y a la vez Merleau-Ponty, digamos, gran fenomenólogo francés, y Lefort fue discípulo de este filósofo y pensador francés y reconoció siempre su deuda hacia él. Entonces, el énfasis de mi intervención va a estar un poco en recuperar esta dimensión, esta doble dimensión, realismo político y fenomenología política, tal vez con más énfasis en esta idea de realismo polémico, digamos, mejor dicho, creo que dije político recién, que es menos familiar en la descripción de estos dos autores, y también en el modo en que esto se practica como modo de pensamiento. Entonces, en primer lugar, lo que voy a tratar de describir es un poco la idea de pensar, la noción de pensar como movimiento, como viento de pensar o aventura, según Lefort, o pensamiento sin barandillas, como lo llamó Arendt. Y en un segundo momento me voy a detener más en lo que podemos llamar el acceso a los fenómenos o a los acontecimientos por la vía polémica, en particular, o la descripción de esos fenómenos por la vía, por un realismo polémico. Y al final voy a tratar de hacer una reflexión o desarrollar un poco cómo esto, que tal vez quede un poco general en la manera en que yo lo describa, cómo plantea inquietudes que hacen a una agenda, a lo que podemos llamar una agenda de investigación o a un modo de llevar adelante una agenda de investigación en teoría política. Entonces, en primer lugar, es importante, voy a hacer una pequeña nota al margen, o sea, empiezo un poco desplazando el comienzo, para señalar el lugar que los dos autores tienen en la descripción de mi propia investigación. No porque quiera ser autorreferencial, sino porque algunos de los textos que yo tomé de ellos para reconstruir su recorrido son textos en los que hablan de cómo ellos realizaron el trabajo. Y en la tarea de pensar cómo piensan ellos, también creo que es importante la tarea de pensar cómo nosotros pensamos lo que ellos piensan. Y creo que esto, que puede parecer un poco circular sí, bueno, circular básicamente, creo que forma parte también de la complejidad, la simple complejidad del modo en que estos autores piensan las cosas. Es decir, no olvidar nunca la pertenencia que uno tiene, que el observador, digamos, o vamos a decir entre comillas, ya que ellos son críticos de la filosofía, el filósofo o el teórico, si bien se retira del mundo común, como voy a decir un poco más adelante, para su trabajo de reflexión, no deja de pertenecer a eso y se inscribe en aquello que pretende interpretar. Y en esto hay un punto en común con la hermenéutica, pero también hay un punto de diferencia que espero también poder desarrollar. Entonces, en primer lugar, quiero decir, mi encuentro con estos dos autores fue hace mucho tiempo, cuando estaba en la facultad, hace 25 años ya, y fue desigual. A Lefort no le presté mucha atención,
me parecía, lo leía a la par de Habermas y una serie de argumentos y la manera abrumadora, detallada, extensa en que Habermas presentaba algunos de sus argumentos, contrastaba con algunas cosas que me parecían en ese momento similares con las que decía Lefort, en un texto mucho más breve y más oscuro, como el texto La cuestión de la democracia o la permanencia de lo teológico político, o el otro texto sobre derechos humanos y estado de bienestar, que fueron los que primero me encontré con Lefort. Y a la vez había una distinción entre la política y lo político en Lefort, que yo había leído también al mismo tiempo de Carl Schmitt, y Carl Schmitt con sus distinciones tajantes y la intensidad, podríamos decir, para usar un término de su teoría, hacían que Lefort, en el modo en que a mí me llevó por lo menos, se desdibujara un poco. En cambio, Arendt, eh, con la fuerza de la crítica, toda una tradición, y con la recuperación que hacía del poder y de la política, también con sus decisiones tajantes, me parecía en ese momento inspiradora, digamos. Pero en todo caso, me fui adentrando en Arendt y al poco tiempo también reconociendo el interés a Lefort. Y ambos autores, digo, insisto, yo proveniendo de la ciencia política, me parecía que inspiraban a mí y a otros, digamos, el interés en los acontecimientos histórico-políticos y empujaban a dar un paso que va de la ciencia política hacia la teoría política sin cruzar, para decirlo así, el umbral hacia la filosofía política. Entonces, eran autores que permitían comprender el interés que yo tenía por acontecimientos políticos y me habían dado herramientas para desarrollarlo. Pero esas herramientas, y es lo que espero que quede claro ahora, no eran herramientas útiles, como se suele decir en ciencia política, cajas de herramientas, ¿no? Sin duda, Arendt es una imponente autora y generadora de distinciones que pueden servirnos como conceptos. Y fue Lefort, podría decirlo, quien me ayudó a reconocer en la misma Arendt no tanto la importancia de sus distinciones, bueno, Lefort y otros más, ¿no? Yo digo, Miguel Avanzour, por ejemplo, y algunos otros autores franceses. Pero Lefort fue uno de ellos, que me permitió entender que era más importante el movimiento de pensar que llevaba a Arendt a establecer las distinciones que las distinciones mismas. Que, como dice Arendt en algún momento, bueno, en un momento cuando me pongo a escribir, fijo los pensamientos y los ordeno de algún modo y establezco esas distinciones tajantes, pero, y la escritura es parte del proceso, pero no lo es todo, digamos. Y Lefort permitía, la escritura de Lefort, y voy a volver sobre el tema de la escritura, siendo menos clara, como dije antes, al decir que el texto podía ser oscuro, siendo más eh, evasiva en el orden, más contraintuitiva en algunas formas de redactar las cosas, Lefort me parecía que dejaba ver más el proceso de pensamiento en el texto. En Arendt también, pero en algunos textos más que otros, podríamos decir, ¿no? Entonces, me parece que esto lo digo por una razón, digamos, porque creo que la manera en que me interesa recuperar estos autores es una manera que no podría organizarla en una metodología o en un conjunto de herramientas teóricas que vamos a llevar a muchos lugares y que nos sirvan para entender las cosas, para interpretarlas y comprenderlas, sino que hay algo del orden de la ejemplaridad, ¿no? Como cuando Thomas Kuhn en las revoluciones científicas dice, bueno, no es que uno aprende las reglas de la investigación y después las aplica, uno lo aprende por ejemplos. Le muestran grandes ejemplos, lo aprende a hacer, lo aprende haciendo, ¿no? Y creo que es un poco esto, es un poco cuando uno lee mucho a un autor también pasa, ¿no? Cualquiera fuera el autor, ¿no? Lo que sucede es que uno a veces lo imita. Y creo que la atención puesta más al modo en que estos autores dejan ver el proceso de pensamiento antes que conceptos que podemos trasladar, digamos, es algo interesante a retener. Entonces, en primer lugar, propongo describir el modo en que Arendt y Lefort abordan los problemas políticos como una suerte de fenomenología política, como decía Arendt, como ya dije, y que puede definirse como un realismo polémico.
el primer punto, entonces, sería el pensar como movimiento o viento, esa metáfora que luego desarrollaré, como aventura, termina bien del effort, o podemos decir, mezclando el effort y Arendt, como una aventura sin barandillas, without banisters, como dice Arendt, como herencia sin testamento, tomando una frase de René Char que usa Arendt. Bueno, ¿cómo es este primer punto? Entonces, como es sabido, Arendt describe pensar en la senda de Kant como actividad en oposición al conocimiento. Mientras que el conocimiento es una actividad constructiva, el pensar es destructivo, o diríamos hoy tal vez deconstructivo. Cito de Arendt. No deja nada tangible tras sí, el pensamiento. No ofrece, fin de cita, no, ahora paráfrasis, no ofrece resultados ni produce definiciones. Pensar es desdoblarse, reflexionar, entablar un diálogo con uno mismo, el diálogo del dos en uno, por medio del cual se revisan las certezas de todo lo que nos rodea. Certezas que nos permitían ser uno, y no dos, en el mundo de las apariencias, desenvolvernos con naturalidad en la medida en que no nos detenemos a pensar, es decir, no nos desdoblamos y no interrogamos el sentido de todo lo que nos rodea. Entonces, el objeto es el sentido, pero es un objeto que queda deshecho, para decirlo así, que se deshace, que se pierde. Que se pierde, vamos a ser un poco más preciso, que se deconstruye, digamos así. De Sócrates y de Heidegger, Arendt recupera la metáfora que mencioné antes, el viento, o en Heidegger, la tempestad del pensamiento. Y acuñó para ella misma esa otra metáfora que cité, pensar sin barandillas en las que apoyarse. Y de Tocqueville citó este principio como un acontecimiento propio de nuestra época moderna, que es la cita de Tocqueville: el pasado ya no ilumina el porvenir, el espíritu humano camina entre tinieblas. Primer aspecto entonces del pensar, ese trabajo de diálogo del dos en uno que descongela, otra metáfora de Arendt, el pensamiento, lo fijado, los conceptos, lo adquirido. Segundo aspecto a destacar del pensar, el pensamiento supone interrumpir toda acción, supone retirarse del mundo común, de la pluralidad, ausentarse, no estar presente y moverse, en cambio, en el terreno de la representación y la imaginación. Arendt ilustraba esta diferencia entre modos de existir, digamos, entre el modo de existir de la vida activa y el modo de existir de la reflexión en soledad. La diferencia, digo, entre estos dos mundos en los que habitar, con una expresión de Paul Valéry, en la que invierte el famoso dictum cartesiano y afirma: a veces pienso, a veces existo. Entonces, segundo aspecto, la retirada respecto del mundo de las apariencias o el mundo común. Esto siempre es un Arendt, primero. Un tercer y último aspecto, y que matiza en parte lo anterior en Arendt, es que Arendt cuenta que su interrogación acerca de la actividad de la mente nació de una experiencia, de la experiencia de su encuentro con Adolf Eichmann, en el juicio que le hicieron en Jerusalén y sobre el que escribió un libro famoso que todos conocerán. Sobre la banalidad, de donde salió el concepto, digamos, un concepto descriptivo, según ella, fenomenológico, podríamos decir, de la banalidad del mal. Es decir, su preocupación por el pensamiento nace ante la experiencia de la ausencia de toda manifestación del pensar en el criminal nazi. Arendt había observado que Eichmann era incapaz de distinguir el bien del mal porque había renunciado al diálogo consigo mismo, que, en el desdoblamiento que opera sobre la persona, ofrece un testigo de los propios actos que puede decirle a su otro yo, bajo la forma de la voz de la conciencia: esto que haces no está bien. Y que le permite en todo caso evaluar, en primer lugar, la novedad que tiene enfrente, o el acto que tiene enfrente, o la sociedad, cuyo derrumbe moral también describe Arendt, frente a esa sociedad, la posibilidad de pensar todavía el propio principio de acción, podemos decir. Pero me interesa aquí menos ingresar en el tema de la banalidad del mal que señalar la relación entre el pensar y la experiencia, o mejor dicho, entre la experiencia de Starante Eichmann en este caso, y el trabajo de reflexión, de pensamiento que Arendt inició a partir de ello sobre la actividad de pensar. Como afirma en La vida del espíritu,
cito, todo pensamiento surge de la experiencia y, podríamos añadir, debe permanecer ligado a ella. Y acá cito de un texto del Pensar y las reflexiones morales, no, perdón, de Comprensión y Política, todo pensamiento surge de la experiencia, perdón, eso ya lo dije, sino debe permanecer ligado a ella, y aquí empieza la cita, si no quiere perderse en las nubes de la especulación, como afirma ahí en Comprensión y Política, como dije, y también si no quiere también derivar en ideología o adoctrinamiento, como de algún modo previene Arendt en Los orígenes del totalitarismo y también sobre la violencia. Es decir, el pensamiento debe permanecer ligado a la experiencia, sino que para evitar la mera especulación o el adoctrinamiento y la ideología, que es la pérdida de la experiencia, ¿no? Algo que Arendt desarrolló a partir de reflexiones de Benjamin, por ejemplo, y en el análisis del totalitarismo claramente. Entonces, volvamos a ver nuestra mirada a Jacques-Claude Lefort. Vamos a encontrar en él una concepción semejante del pensar, con menos distinciones tajantes, como le gustaba hacer a Arendt, pero también con una claridad que se deja ver en la propia escritura del autor. Lefort concibe al pensar como una aventura y como movimiento. Y es más, como doble movimiento. Escribe en el texto que se llama Philosophe, con signo de pregunta, un texto filósofo, digamos, de 1985, escribe: se trata de asumir el riesgo de una investigación sin modelo, liberada de la autoridad del saber establecido, de reivindicar la desmesura del deseo de pensar más allá de la separación entre disciplinas de conocimiento, ¿no? Esto es muy arendtiano, ¿no? O sea, pensar más allá de la autoridad del saber establecido, es decir, congelar, no aferrarse a lo establecido, a lo congelado, al pensamiento congelado, a lo fijado, y reivindicar la desmesura del deseo. Lefort habla mucho más del deseo, tiene mucha más presencia del psicoanálisis en su pensamiento. Pero hay algo ahí similar a Arendt. La evasión en los caminos del conocimiento, hay una evasión de los caminos del conocimiento, digamos, ya trazados y separados, y hay un riesgo del pensar que carece de nombre, dice Lefort, incluso el nombre de filosofía. Incluso pone en duda el nombre de filosofía para hablar de pensar, con el fin de reivindicar esa desmesura del deseo de pensar, más allá de la separación de disciplinas y de la búsqueda de la verdad. Entonces, recién cité Philosophe, esta pregunta fue lanzada a ambos, tanto a Arendt como a Lefort, digamos, ¿no? Lanzado supuesta. ¿Usted es filósofo? O afirmado, ¿usted que es filósofa? Y tanto Arendt como Lefort la rechazaron. Lefort fue más ambiguo, podríamos decir. De Arendt sabemos que rechazó esa etiqueta y que prefirió describir su trabajo como el de teoría política. Y la razón básicamente de su opción, la razón básicamente es su oposición al trabajo de ocultamiento de las experiencias políticas más elementales que había operado la tradición del pensamiento occidental que denominamos filosofía. Desde el comienzo de la condición humana, por ejemplo, Arendt dice, bueno, lo que estoy tratando de hacer es recuperar la experiencia de la política de las capas que le han impuesto por encima o del olvido trabajado por la tradición de la filosofía política. Para ella se trataba, cito, de asumir un punto de vista con ojos purificados de toda filosofía. Lefort, como dije, es más ambiguo. Como Arendt se oponía a la imagen de la filosofía como elaboración de sistemas de ideas, como ciencia de lo universal consagrada a administrar sistemas que establezcan los principios de todo conocimiento. Lefort rechaza eso. Y criticaba también el olvido, la ignorancia de lo político de los filósofos de su tiempo, ¿no? Y de tiempos anteriores, pero bueno, él polemizaba ya en este texto que tengo en mente con sus contemporáneos. Y entendía que el pensar era algo que excedía esa tarea sistemática y convertía en disciplina en que había devenido la filosofía política. Pero también podía declarar, por ejemplo, en enero de 1982, antes del texto de ese filósofo que es de 1985, en el texto de 1982, muy conocido, uno de los más famosos, la cuestión de la democracia, la cuestión de la democracia, declaraba en ese texto, que su propósito, la primera línea es esta, decía, mi propósito es contribuir e incitar a una restauración de la filosofía política. Entonces,
esquema, digamos, de un pensar como movimiento, como aventura sin barandillas, que supone interrumpir la acción y retirarse del mundo de las apariencias, pero que también supone no abandonar la experiencia. Entonces, esto nos lleva a un segundo punto, al segundo punto, que es el del acceso o la descripción de los fenómenos políticos por la vía polémica, ¿no? Para decirlo muy ampliamente. Pero antes, una última nota que prometí retomar, que es la centralidad de la escritura. Lo esencial para mí, dice Arendt, cito, es comprender. Yo tengo que comprender. La escritura, para mí, pertenece a esta comprensión. Ella también forma parte del proceso de comprensión. Fin de la cita. Y Lefort, en ese texto que cité antes del 85, en su hesitación ante la pregunta de si era filósofo, respondía mejor que en todo caso se había visto empujado a un modo de escritura, que remitía a su primer deseo de ser escritor y que no se correspondía con lo que usualmente se denomina filosofía. ¿Es decir? No termina de rechazar el término filosofía, porque dice lo que usualmente se denomina filosofía, pero sí abraza en primer lugar esa idea de la escritura, de un modo de escritura que está ligado a un modo de pensamiento. Y desde aquí también los autores van a tener su costado polémico con todos aquellos, podemos decir, como decía Arendt, filósofos profesionales o filósofos sistemáticos, y a la vez el costado de su panteón de héroes del pensamiento, que Arendt llamaba pensadores políticos y Lefort lo llama escritores filósofos, que no necesariamente eran filósofos para el común de la gente, eran pensadores, pero parecía llamar escritores, ¿no? En el panteón, digamos, de Lefort aparecen grandes historiadores de Francia, Quinet, Michelet, aparece Tocqueville, aparece Lavoisier claramente, ¿no? Aparece por supuesto Maquiavelo. Y para Arendt también aparece Maquiavelo, Montesquieu, Kant, Benjamin, ¿no? Son autores singulares, ¿no? que han Arendt decía, a veces los describía por el descubrimiento que habían hecho, ¿no? Dice, bueno, Montesquieu descubrió que no solamente había una estructura en los regímenes, sino que había algo que los ponía en movimiento, ¿no? El principio de acción. Y eso le pareció un descubrimiento esencial. Bueno, y con Kant también, ¿no? La crítica del juicio, la idea de un juicio estético, y así con otros autores. Entonces, sigamos con el segundo punto, el acceso a la descripción de los fenómenos políticos por la vía polémica. Habíamos dicho antes, todo pensamiento surge de la experiencia, citando a Arendt, y ahí encontramos su costado fenomenológico en primer lugar, ¿no? Pero, ¿cómo accedemos al fenómeno? ¿Cómo lo conocemos? ¿O qué tipo de experiencia podemos tener de él? Aquí evitamos, por supuesto, desde el inicio, responder con una regla o un método, digamos, es decir, con el conocimiento ya establecido. Esto es algo más propio del conocimiento, como decíamos antes, con Arendt, digamos, la construcción de un saber, que con el pensar. Tal vez se trate simplemente de no olvidar la apariencia de aquello que nos ha afectado, ni abandonar la comprensión de sentido común, o como la llamaban, precomprensión, que nos permitía al inicio distinguir el acontecimiento de interés de otros que hacen a la historia. Antes citamos de comprensión y política esa frase que dice que no solo se trata de partir de una experiencia, sino de no abandonarla. En esa cita de la comprensión y política, Arendt se refiere al lenguaje popular o a la precomprensión, que permite reconocer un evento como un evento distinto y que tal vez al principio es descrito con palabras ya conocidas, con algún agregado. Si no hay que abandonar eso, el trabajo de pensamiento, de comprensión que está ligado a él, permite clarificarlo, si se quiere, densificarlo, tal vez sería una mejor palabra, que la idea de clarificar que querría distinguirla de la idea de iluminadora, ¿no? Sino darle densidad. Entonces, y a la par de esa referencia, digamos, de ese lazo inicial, digo, ¿cuál es el modo? El lenguaje común es uno. Y por otra parte, encontramos en Sobre la violencia, en uno de los pocos fragmentos hasta donde puedo recordar, digamos, en los que Arendt realiza el análisis de las emociones, también está la compasión,
hay varios párrafos, pero bueno, no son tantas las partes de su obra en donde se tiene incursiona analíticamente dentro del análisis de las emociones. Bueno, ahí en Sobre la Violencia, en esos párrafos, en unos párrafos en los que se dedica a la rabia, Arendt critica la oposición tradicional entre emociones y razón y afirma que la ausencia de emociones ante una tragedia, o la ausencia o la carencia de emociones ante una tragedia o una injusticia, antes que hablarnos de ecuanimidad o distancia, ¿no? Por ejemplo, el estudio, como se dice, la investigación sine ira et estudio, ¿no? La idea de la observación distante. En lugar de hablar de eso, digamos, la ausencia de emociones, constituye, cito a Arendt, una evidente manifestación de incomprensión. Fin de cita. Y luego prosigue. Para responder razonablemente, uno debe, antes que nada, sentirse afectado, ¿no? Y subrayo esa expresión afectado, que además está entrecomillada en el texto de Arendt. Estos son aspectos que dan cuenta de la pertenencia del pensador al mundo de las apariencias, eso que mencionamos antes, ¿no? Hay un retiro, una retirada, una distancia y una pertenencia al mundo de las apariencias, y esto es lo que Jacques Taminiaux, un intérprete muy fino de Arendt y también gran conocedor de la obra de Heidegger, especialista, digamos, definió como la paradoja de la distancia y la pertenencia, o del retiro, digamos, la toma de distancia y la pertenencia. Bueno, lo mismo puede decirse un poco respecto de Lefort, sobre la base de esa experiencia común y de pertenencia, y como acceso al fenómeno político, digamos. Y él lo ve como una tarea creativa. Esto muy en la senda con Merleau-Ponty, quien decía, la realidad hay que describirla, ¿no? La réalité est à décrire. La realidad tiene que ser descrita. No se trata tanto de explicar. Bueno, eso es una cuestión de la ciencia. Y quienes hacen el tipo de trabajo que hacen Arendt y Lefort, no es que ignoran el trabajo científico, es otra forma de acceso, si se quiere, es otra perspectiva. Digo, el trabajo científico me refiero para pensarlo en ciencia política, digamos, al trabajo que incluso nosotros, digo, yo mismo puedo hacer por momentos, que es recurrir a ciertas herramientas de la disciplina para analizar ciertos fenómenos políticos, y que utiliza conceptos ya predeterminados y no los revisa, digamos, ¿no? Y eso habla, leer eso es indispensable, como leer los trabajos de los historiadores, no importa la tradición, los buenos trabajos de buenos historiadores, no importa la perspectiva, los buenos trabajos de buenos antropólogos, los buenos trabajos de buenos sociólogos y los buenos trabajos de buenos politólogos, digo, y politólogas, historiadoras y sociólogas, ¿no? Entonces, en esto, ¿por qué digo esto? Porque un poco lo decía en el resumen que le había mandado Diego, digo, se trata de este tipo de fenomenología polémica y realismo polémico es de segunda mano, para decirlo así. No es un trabajo que, y en este sentido también es polémico, que no pretende tener un acceso directo al fenómeno, sino un acceso oblicuo que no abandona el fenómeno. Acepta la descripción de la precomprensión, sabe que lleva después, o sea, llegamos después, hay un suceso, nos mantenemos ligados a eso que ya vimos y no pretendemos encontrar una realidad debajo de eso. Sabemos que somos parte de ese mundo de las apariencias, ¿no? Ahí hay un rechazo, tanto en Lefort como en Arendt, en lo que se llama la teoría de los dos mundos, digamos, la idea de que lo que aparece tiene una explicación subyacente, ¿no? La diferencia entre ser y aparecer, digamos, ¿no? Entre ser y apariencia. Being and appear, dice Arendt en La vida del espíritu, son lo mismo, ser y aparecer no se distinguen. Entonces, digo, en Lefort ahí está eso, la idea de describir la realidad, seguir describiéndola, no escribirla por primera vez, ¿no? No en el sentido empírico de la descripción. Muy bien, pero hasta aquí tenemos la idea de
de la fidelidad, para decirlo así, con un término que espero que no se malinterprete, digamos, no es una idea de fidelidad ontológica u óntica, digamos, sino una fidelidad de esa pertenencia que mencioné antes, un reconocimiento, tal vez mejor es el término, de la experiencia como origen del pensamiento. Y hay un segundo momento, es el de digamos, un segundo aspecto de esta fenomenología, en su práctica polémica, sería ¿por qué es un realismo? Digamos, la pregunta es ¿por qué es un realismo polémico, para decirlo así? Ya dijimos antes que tanto Arendt como Lefort critican la tradición de la teoría política. También dije que es un poco más ambiguo. Ahora bien, a la vez que no solo critican eso, sino que los dos también critican a las ciencias sociales humanas que se dedican a la política. Arendt critica, digamos, el modo en que reducen los acontecimientos a los conceptos previos y hace una crítica de lo que en algún lugar llamé las teorías, perdón, los conceptos, las nociones explicativas, ¿no? Las nociones que permiten explicar a la política como otra cosa, es decir, que convierten a la política en un epifenómeno. Básicamente en Arendt podemos encontrar una crítica de la causalidad, es decir, hay algo que está antes del fenómeno que lo explica, por lo tanto lo reduce y hace que nos lleva a que miremos para otro lado. El contexto, que nos señala algo que está por encima, por arriba y alrededor, para decirlo así, del fenómeno, que también nos lleva la mirada hacia otro lado. Y el proceso, que no, muchas veces es, bueno, el proceso subyacente, podríamos decir, lo que está por debajo y que también permite explicar el fenómeno, que es un epifenómeno, para esos tres conceptos. Bueno, Arendt hacía una crítica de las ciencias humanas y sociales, podemos encontrar, por ejemplo, en la crítica que hace de esos tres conceptos, y en esa crítica supone recuperar el fenómeno. Y esa es una manera de entrar en diálogo y diálogo polémico con quienes trabajan sobre los fenómenos de la ciencia política, la sociología, la historia, etcétera, etcétera. Y hay que leerlos no simplemente para decir cancheramente, o soberbiamente, porque por el término no sé si se traduce tan fácilmente en toda la región, pero que bueno, Arendt nos dijo esto y en adelante vamos a repetirlo como loros, la crítica que le hace a la ciencia política, o a la sociología política, o a la historia política, sino que con esa prevención podemos entrar en otro tipo de diálogo y tomar, y ahí viene de nuevo la idea de una perspectiva de segunda mano que llega después, reconocer que llegamos después con humildad, digamos, hay un costado humilde en esta perspectiva, y entrar en un diálogo sabiendo que hay cosas que no vamos a, digamos, que vamos a revisar, ¿no? Para decirlo así, que vamos a revisar con el movimiento de pensar. Y en Lefort, del mismo modo, o sea, Lefort lo hace de otro modo, la crítica, que es cuando critica a los filósofos de su tiempo, que dice, bueno, por un lado dice, son grandes pensadores destacados que manejan las sutilezas, ahí estoy citando, no, parafraseando, perdón, que manejan las sutilezas de la diferencia ontológica, dialogan con Heidegger, Lacan, Jacobson, Levi-Strauss, y descienden, y esto sí es cita, al más craso y presuntuoso realismo. O sea, hay aquí en Lefort, digamos, descienden al más craso y presuntuoso realismo desde el momento en que hablan de política, ¿no? Y esto nos remite también a una frase que citaba Arendt de Pascal, ¿no? La idea de ella, Pascal decía, bueno, uno se imagina a los grandes filósofos de la historia de la filosofía cuando se ponen a hablar a escribir sobre política, se los imagina como ordenando un hospital de locos, un psiquiátrico, ¿no? O sea, como relajados y haciendo relajados y haciendo cosas para locos. Entonces, ¿y qué significa esta denuncia, digamos, de los grandes pensadores, grandes filósofos que caen en el más craso y presuntuoso realismo? En primer lugar, que ignoran la política, que pierden de vista la política. Ahora, ¿qué significa esto, esta pérdida de la política? Significa, y esto está también en la cuestión de la democracia, para los filósofos, digamos, significa ignorar el fenómeno, para decirlo así, ¿no?
borrarlo borrar el fenómeno de la reflexión por una evasión hacia la metafísica, por ejemplo, digamos. Pero hay otro realismo, y en ese me quería detener, que es el de las ciencias sociales humanas, que es hasta donde quería ir y donde estamos yendo con Arendt, que es cuando Lefort analiza la democracia, hay un orden de lo simbólico, digamos, que es una institución simbólica que se diferencia, esto si están familiarizados lo sabemos y no podemos volver, tanto del antiguo régimen, digamos, como del totalitarismo. El totalitarismo que nace en el corazón de la democracia y es una deriva, ¿no?, hacia la que fue la democracia. La democracia de las revoluciones democráticas, nacida tras la Revolución Francesa, básicamente. No la democracia de la teoría, sino la democracia, digamos, histórica, para decirlo así. Y ahí hay un realismo, dice, en las ciencias sociales humanas o en el análisis político en general, podríamos decir, cuando dice Lefort, en las grandes crisis, en las guerras, cuando el conflicto exaspera y no se encuentra solución simbólica, en la democracia, y acá empieza la cita, esto era paráfrasis, el poder parece decaer en el plano de lo real, fin de cita. Y es entendido en términos de intereses y ambiciones, digo yo, bueno, estos paráfrasis de nuevo, y vuelvo a citar, en suma, es cuando se muestra en la sociedad, y esta misma se deja ver despedazada, entonces es cuando se desarrolla el pueblo uno, es decir, la deriva hacia, por ejemplo, el totalitarismo. Pero quiero subrayar dos cosas acá. La caída en el plano de lo real. Y por otro lado, es cuando el poder se muestra en la sociedad. Ahí aparece la diferencia entre la política y lo político en Lefort, es decir, y la crítica a las ciencias sociales humanas. Es decir, esas ciencias se dan como objeto la política. El pensar, creo que lo había dicho antes, y no lo digo, lo insisto ahora, no tiene un objeto, es un proceso. Y se da como objeto fijado, ¿no? Y a la vez las crisis permiten identificarlo de manera clara eso. O sea, hay algo del orden fenoménico que se muestra así porque la sociedad cae del orden simbólico y todo se muestra en el plano de lo real. ¿Qué significa de nuevo? El plano de lo real no es un realismo, simplemente es parte de una mutación que hace que se pierda no sé si la palabra es dimensión, pero una dimensión importante en qué consiste la política y lo político. Es decir, en la capacidad que tienen las comunidades de autoinstituirse. Y esa capacidad que tienen las comunidades de autoinstituirse no puede se semi-representa, como dice Lefort, en la sociedad, pero no puede estar plenamente en la sociedad y por lo tanto no puede caer plenamente en el plano de lo real. Para decirlo en términos más concretos, o sea, no puede caer no puede caer sin perderse absolutamente la política y devenir en totalitarismo, digamos, ¿no? Para decirlo en términos más llanos, digamos, cuando en momentos de crisis, de conflicto, de guerras, y tal vez podemos agregar de pandemias, o en estas polarizaciones que atraviesan muchas sociedades en Occidente, grandes polarizaciones, aparece el poder visible. Aparece el poder como un hecho visible, identificable, denunciable, como relaciones de fuerza, como factores de poder, como manipulación, en una palabra como los arcana dominationis, digamos, ¿no? Como los arcanos de la dominación. O sea, como el mero efecto de los arcanos de la dominación, y eso es, digamos, la panacea para el análisis político de cualquiera de las ciencias empíricas, ¿no? Podemos analizar los recursos de poder, los recursos de dominación. Y eso que lleva, podemos decir, al éxito, digo, comillas, ¿no?, al éxito, digamos, del análisis político, porque vemos cómo los medios se relacionan, y esto se mezcla con el periodismo, cómo dueños de medios tienen poder, están vinculados a industriales y a ciertos políticos, intereses, y la explicación por los intereses, digamos, ¿no? La idea de identificar una identidad, un actor, un interés y un recurso me permite ordenar la sociedad, y eso está en la sociedad. Y Lefort dice, no se reduce a estar en la sociedad, porque la sociedad se puede autoinstituir, ¿no? Y esta es la relación consigo misma que permite la democracia, que permite interrogar eso. La democracia es entonces, para Lefort, digamos, una forma de sociedad que se lanza a la aventura del pensamiento, para decirlo así. Entonces, ese realismo es el realismo, como el de los filósofos que no eran políticos, es un realismo
para decirlo con los términos de Lefort, craso y presuntuoso. A veces este es menos presuntuoso, pero es grueso, digamos, chato. Y forma parte de la perspectiva que permite a Lefort tratar de decir algo más que eso, o algo distinto de eso, no sé, porque algo más supone también presuntuoso, ¿no? Pero algo distinto de eso. Es decir, también interrogar la manera en que no podemos ver otra cosa que la distribución de recursos en la sociedad, la distribución de poder y los lugares tal como ya están descritos. Entonces, el realismo digamos, es polémico también porque discute con eso. Y es polémico también porque en los autores que ellos empiezan a ver, digamos, así como dije, tienen su panteón, tienen sus críticos, sus autores criticados en la tradición, pero también los autores que retoman hacen críticas, esto es claro en Lefort. Voy un poquito rápido porque ya no quiero extenderme mucho más. Pero bueno, entonces es polémico por eso. Y es polémico porque, como dice Lefort, digamos, y acá porque hablo de autores y de realidades, porque es el pensamiento lo que se pone en acción. Y es polémico porque es de segunda mano también, ¿no? Y Lefort dice, yo en ningún momento encontré que haya una diferencia entre el mundo de las obras de autor y el mundo de los acontecimientos histórico-políticos, ¿no? No los analiza de distinta manera. O sea, no veo una distinción en ese sentido. El modo en que piensa Maquiavelo es un modo similar al modo en que él piensa la revolución democrática moderna o los conflictos en Argelia o la revolución de Praga o el levantamiento de Hungría, etcétera, etcétera. Muy bien. Me detengo acá respecto de estos dos aspectos. Simplemente subrayo, digamos, que hay un vínculo, a partir de lo que acabo de decir, entre la exigencia del pensamiento y la exigencia política. Es decir, no hay una diferencia en el sentido de pensar, y esta exigencia supone, esta doble exigencia, es algo que encontramos en los autores que ellos reivindican, ¿no? Claramente, Maquiavelo, Lavoisier, Spinoza, fueron autores más retomados los últimos. Claramente, Lavoisier, Arendt no parece haber leído Lavoisier. Tocqueville y Montesquieu más en Arendt, digamos, son autores que pensaron políticamente más allá de la exigencia del pensamiento, digamos. Tuvieron una exigencia política que significaba tratar de transformar el régimen político en el que vivían, digamos, para decirlo en términos de Lefort. Muy bien. Esto último tal vez fue un poco más desordenado, pero quisiera pasar, podemos retomarlo en todo caso luego, pero quisiera hacer una mención, discúlpenme que sea autobiográfica, autorreferencial, digamos, en el ejemplo, pero querría terminar con una reflexión o una ejemplificación, digamos, de cómo tal vez puede hacerse ese trabajo sin que yo tenga toda la certeza, digamos, ¿no? Mis investigaciones últimamente, desde hace un tiempo, me concentré sobre todo en la figura de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, de graves crímenes políticos. Y es un tema que tiene bueno, que se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos y que es muy difícil bueno, es muy difícil como tema, qué sé yo, moralmente, si se quiere, difícil de encontrar por ahí los mejores materiales, pero es difícil a la vez, muy difícil de debatir. Y presenta problemas nuevos. Discúlpenme que mi hijo. Y presenta problemas nuevos, digamos, que me parece, o es posible plantear problemas nuevos, y revisar temas viejos. Digo, el primer problema que aparece es el de la otredad. Para muchos de nosotros, digamos, de mi generación, crecimos, o nos formamos, digamos, crecimos, ya estábamos crecidos, nos formamos en la reflexión, en literatura sobre el otro, sobre la otredad, ¿no?
La inclusión del otro, un compilado de texto de Habermas, Son sí mismo como un otro, de Paul Ricoeur, eran de los textos más, digamos, famosos de ese momento. Pero había, digamos, ahora no me salen muchos ejemplos, pero hay mucha literatura sobre la otredad, ¿no? Bueno, esta no aparecía, digamos, dentro de la otredad eso. Y, eh, y lo que aparece, y eso no aparece en esto, digamos. Si tenemos el ejemplo de Arendt, Arendt se enfrenta con Eichmann, a alguien totalmente otro, que ha decidido, digamos, no recurrir a la facultad del pensamiento, para decirlo así. Y esto lo encuentra ella como una novedad. Y es, de hecho, una novedad, digamos, es un hallazgo, para decirlo así. Un hallazgo que es un término también científico, podemos decir. Pero lo que presenta, digamos, el tema de los perpetradores, digamos, es el desafío eh, de revisar todas las categorías morales, jurídicas y políticas con las que hemos venido pensando, digamos, todo este tipo de problemas. Y es algo que ya aparece en los trabajos, digamos, en las discusiones en torno a Nuremberg, y desde entonces no ha habido grandes interrogantes, aunque sí ha habido grandes y trabajos importantes, ¿no? Pero para concentrarme en el ejemplo y ya un poco cerrar y dejarle las palabras. Lo que, lo que plantea, digamos, lo que uno puede plantearse en esta investigación es el problema de, disculpen que me están distrayendo un poco, el problema eh, digamos, se plantea el problema de cómo concebir la humanidad, digamos, que es la pregunta que Lefort deja pendiente en la definición de derechos humanos. Cuando Lefort trata, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, dice, bueno, ¿es posible interrogarse sobre los derechos humanos sin plantearse la pregunta sobre qué es el ser humano? Bueno, dice que cree que no, pero que en ese momento puede dejarla en suspenso. Eh, y, y aquí, digamos, lo que tenemos certezas claras es que esos crímenes no deberían haber ocurrido, como dice Arendt, que debe haber una respuesta de justicia y que debe haber una respuesta de reparación, pero esos actos, como señalaron, han destrozado todas nuestras categorías para pensarlo. Y sin embargo, lo que hacemos es usar las viejas categorías una y otra vez para tramitarlo. Eso es realmente el problema, digamos, a que quería referirme. Usamos las categorías de siempre para tramitarlo. Y por un lado, eso políticamente, y por otro lado, eso mismo intelectualmente o en la investigación. Lo que supone en general, lo que se hace en general es, digamos, lo que aparece es, a partir de una serie de conceptos, un trabajo acumulativo. Y ahí es algo, y termino con esta mención, digamos, algo que suele ocurrir y que también es motivo para polemizar, digamos, desde estas perspectivas, es esa idea que, para decirlo en términos de la tradición de las ciencias sociales, digamos, del positivismo, es la idea de acumulación, ¿no? Acumulación dentro de un paradigma. O sea, hay producción. Y eso es un problema porque también tiene que ver con el sistema, el modo en que se está produciendo intelectualmente o cómo se organizan los sistemas científicos, digamos. El famoso public or perish, digamos, publicar o morir, digamos. Eso es un condicionante, pero aún así hay en el trabajo un trabajo para decirlo de este modo, de repetición, digamos, ¿no? Y creo que estas perspectivas y que cuya lectura, insisto, uno puede ver los movimientos del pensamiento y no lo puede desarrollar, pero en Lefort aparece la idea de el doble movimiento, ¿no? El movimiento eh, por encima y por debajo, digamos, ¿no? Bueno, ahí lo veo, digo que ya aparece y interrumpo así un poco abruptamente, pero bueno, es un poco lo que quería contarles, espero haber sido claro, si no podemos responder preguntas. Muchas gracias, Lucas. Ha estado súper interesante las reflexiones que compartiste con nosotros. Y bueno, es que estos temas a veces se nos van como lago entre los dedos, por decirlo de alguna manera muy gráfica, porque
va desde de las cuestiones más concretas hasta las algo metafísicas, y eso resulta también muy interesante, y por supuesto temas que no se pueden dejar de seguir debatiendo o sumergiéndose en esos conceptos. Y yo tengo unas pocas dudas que compartir contigo, y empezaré por lo último que estabas comentando. Asimismo, hay algunos comentarios en el Facebook de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, pero en todo caso, una primera cosa, y era más bien en referencia a, a la aplicación que mostrabas tú de estos conceptos en las investigaciones que estás haciendo sobre los crímenes de lesa humanidad. Yo no sé, y esto me interesa por una cuestión metodológica, y yo no he trabajado, conozco a los dos autores, pero es la primera vez que veo este diálogo entre las cosas, entre los conceptos de Lefort y de Arendt. Entonces, como conozco de manera algo superficial, entiendo yo, y esta es la duda, que para ese tipo de investigaciones resulta más útil acudir a Lefort que a Arendt. ¿Por qué digo esto? Y en eso radica mi duda, porque cuando vemos el concepto de totalitarismo de Arendt, está, es mucho más circunscrito a una época, a unas condiciones específicas, mientras que Lefort me parece que tiene una visión mucho más amplia, no cierra los conceptos. No sé si es que es así, Lucas, si es que a vos para las investigaciones te sirve mucho más Lefort que Arendt. Bueno, gracias por la pregunta, Diego. La verdad, un poco como lo decía yo al principio, yo leí mucho más y muchas más veces Arendt que Lefort, que no leí todo Lefort, digamos. Arendt creo que leí todo, casi todo, digamos. Tal vez alguna correspondencia o la poesía todavía no las leí, digamos. Y Lefort, hay cosas que no terminé todavía, pero, y me quedé por ahí con los textos ya más leídos. Pero entonces fui durante mucho tiempo arentiano, digamos, para decirlo así. Pero en un momento, Arendt, como decís vos, no terminaba, había algo que me faltaba. Digamos, esto fue cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, ¿no? Y por un lado tenía la claridad de las distinciones de Arendt como punto de partida. Mi tesis era sobre la última dictadura en Argentina, sobre poder, verdad y mentira en la última dictadura en Argentina. Tenía la claridad de las distinciones de inicio de Arendt, la claridad de las distinciones que hace sobre el totalitarismo, el concepto de mentira moderna, que me sirvió mucho, pero había algo que no terminaba, no terminaba de servir, no sé si es la palabra, pero había problemas que yo no podía resolver todavía para mi tesis, y fue de la mano de, como bien dijiste, mi tesis la hice en Francia, fue de la mano de cierta influencia francesa y de Lefort en particular, y la lectura que Miguel Avanzur hace de Lefort, y sobre todo creo que la figura de la Boétie, que conocí por ese lado, digamos, Etienne de la Boétie, que me permitieron resolver, básicamente yo tenía un problema con el poder en Arendt, porque Arendt no piensa, no puede pensar la impotencia, o sea, no puede pensar mucho la falta de poder y por lo y entonces no desarrolla tanto tampoco la dominación. O sea, sí tiene el concepto clásico de dominación, pero no el enigma que aparece en la Boétie, que retoman Lefort, Avenzour y otros, el enigma de cómo un régimen de libertad o cómo el deseo de libertad pueden volverse dominación. Deseo de dominación. O sea, que el deseo, que es algo del deseo que es sinónimo de libertad, pueda concentrarse para pensar el totalitarismo, encarnarse en el cuerpo de uno. El deseo del cuerpo de uno, me parece que esos son grandes hallazgos del Lefort, sobre todo. Entonces, sí, o sea, entonces tu respuesta es sí me sirve más Lefort en, en que me permite, en el movimiento del pensar. O sea, a veces yo, digamos, si bien en mi tiempo más arendtiano tenía en la escritura gestos de imitación de Arendt, o sea, en el modo de escribir a veces uno imita a los actores
los autores que le gustan, que los inspiran, y hay que controlar un poco eso. Me encontré como lo mismo con Lefort, con el paso del tiempo, pero sin poder imitarlo por suerte, porque Lefort a veces la lectura se hace complicada. Pero encontré algo muy, digamos, muy liberador, podría decir, para el pensamiento, para pensar sobre estas cosas, en el modo en que Lefort todo el tiempo está buscando decir algo que no se corresponda con aquello que está observando. O sea, cuando él quiere describir la democracia, dice, bueno, es más que esto y menos que esto. O sea, siempre te dice, bueno, está por encima y por debajo. O sea, nunca eh, cuando habla de la política, ¿no? O sea, la política y lo político, digamos, es la representación de lo político en la política es una semi-representación, es decir, está por debajo de lo que es lo político, es menos que lo político, pero a la vez es la sociedad que se da eso que es la capacidad de institución, se da esa esfera que es donde la sociedad se muestra que está por encima de sí misma, digamos, ¿no? Entonces, en esa manera del Lefort de nunca darte un concepto, para decirlo así, claro, me es muy útil. Después, obviamente, hay que presentar papers, artículos y tesis, y esto te obliga un poco a elaborar sobre Arendt. Y una última cosa, sobre perpetradores, sí, o sea, en general para el trabajo sí Lefort, pero sobre perpetradores, la interrogación que hace Arendt a partir de Eichmann y que lleva a pensar sobre el pensar, sobre el mal, sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, sobre la comprensión, etcétera, es inagotable y creo que, o sea, si bien no me dediqué a hacer un trabajo de la obra de Arendt, sí leí bastantes de comentarios y creo que todavía hay mucho pese a que Arendt, la literatura sobre Arendt es inmensa, creo que todavía hay mucho para seguir interrogando en ese sentido, porque realmente son textos muy potentes, son interrogaciones, preguntas muy desarrolladas, muy profundas las de Arendt, pero cargó con el peso su legado, digamos, de que fue rápidamente interpretado, rápidamente olvidado, sobre todo Eichmann y Jerusalén y la suite de eso, ¿no? Es decir, fue tapado con una interpretación que se hizo estandarizada y que impidió recuperar el fenómeno y la pregunta. O sea, el fenómeno de la obra de Arendt, ¿no? O sea, como diría Lefort, el trabajo de la obra de Arendt fue tapado por capas para decirlo de nuevo con Lefort, de filósofos que caen en el más craso y presuntuoso realismo. Por ahí me callo por si tiene otra pregunta. Sí, sí, perfecto. Y ahora quiero abordar algo que dijiste al inicio, porque me surgió la duda, que no se me había ocurrido antes de hacerte esta pregunta. Pero claro, vos en este diálogo que logras entre Arendt y Lefort, claro, encuentro algunas similitudes y las diferencias se me hacen más difíciles de identificar, pero encuentro algunas similitudes. Entre ellas, una cuestión, digamos, personal en ambos, esta especie de que ambos se reniegan de la filosofía como tal por esa distancia que tiene del fenómeno, por decirlo de alguna forma. Yo recuerdo ahí esta famosa entrevista a Hannah Arendt, que entre paréntesis a mí también me gusta muchísimo y he leído mucho más de Arendt que de Lefort, pero en esta famosa entrevista ella, cuando le preguntan si ella se considera filósofa, ella dice que no es filósofa. Creo que dice que haría teoría política, no recuerdo bien. Claro, es ahí donde lo dice la entrevista de Günter Gauss. Exacto, sí. Que luego afortunadamente se transcribió en un libro. Pero esa distancia que ponen de la reflexión filosófica me hizo acordar a Schmitt, que vos dijiste al inicio de la charla. Y no sé si es que puedes indagar un poco en esta distinción de lo político en Schmitt y Lefort o Arendt. ¿Cómo ves la diferencia? ¿Qué tipo de realismo maneja cada uno? ¿O cómo ves eso? Está bien la pregunta, porque claramente Schmitt es el realista político, digamos, ¿no? O sea, hobbesiano que pretende a la vez corregir aquello en lo que Hobbes se equivocó, que es el origen individualista de su esquema filosófico.
así, bueno, siempre cada tanto vuelvo sobre Schmitt, pero no estoy leyendo tan sistemáticamente, así que voy a tratar de ensayar una respuesta. Schmitt, para Schmitt, lo político, digamos, es el grado máximo de intensidad de la unión y desunión entre casa, comunidades, identidades y amigos enemigos, digamos, ¿no? Entonces, la política es un grado de intensidad de una unión, ¿no? Es el grado máximo de intensidad de una unión. Y entonces en la política aparece el conflicto, el grado máximo como horizonte, ¿no? O como amenaza y como horizonte la guerra, que el conflicto ese se manifiesta en la forma de guerra. Eso está como horizonte. Pero el grado máximo de unión significa que hay del otro lado, digamos, otra identidad que puede amenazarme y por lo tanto hay antagonismo, hay diferencia de antagonismo. Muy bien. Tanto Arendt como Lefort son en ese sentido maquiavelianos, diría, ¿no? Por oposición. Y para Maquiavelo, como dice Lefort, toda sociedad, y que lo toma Lefort, perdón, Lefort lo toma de Maquiavelo, toda sociedad es una sociedad dividida. O sea, la división está adentro de la sociedad, adentro de la comunidad política. Y entonces eso es decirle a Schmitt, también que no dialoga con Schmitt, ¿no? Pero es decirle a Schmitt, usted se equivoca, digamos, donde encuentra el grado máximo de unión, digamos, es donde la política se ha terminado. En todo caso, podría decirse, bueno, Schmitt hace una teoría política para las relaciones internacionales, pero no para la política. El pluriverso de que habla Schmitt es la relación entre estados, es digamos, la pluralidad de estados. En cambio, tanto así como Lefort dice, todas sociedades son una sociedad dividida, en toda comunidad política hay división, Arendt dice, la pluralidad es la ley de la tierra. Y en toda comunidad política, todo allí donde hay política, hay una pluralidad. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y en los tres hay conflictos, ¿no? Pero tanto Arendt como Lefort encuentran que hay políticas y el conflicto está dentro de la comunidad política. No sé si ahora la pregunta, digamos. Sí, de todas formas, sí, sigue siendo un problema las grandes diferencias que tendrían, precisamente si es que queremos analizar los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, el decisionismo de Schmitt tiene ciertas consecuencias súper complicadas que por supuesto la distancia muchísimo de Arendt y de Lefort, ¿no es así? No, sí, claro, yo no conozco a nadie casi, digamos, que analice estos temas desde la perspectiva de Schmitt, la verdad. Claro. Sí hay, digo, a que analice esto, es decir, los crímenes de lesa humanidad y el tratamiento que se les da a posteriori y la condición de los perpetradores, pero que son individuales, son individuos, digamos. En Schmitt ha sido utilizado y permite pensar cómo se llegó a ese punto. Es decir, cómo, bueno, él, en la teoría del partisano, digamos, examina cómo, bueno, en la crítica del liberalismo también, digamos, la idea de que el enemigo se convierta en un criminal, es decir, que se criminalice la figura del enemigo, lleva a que la guerra sea una guerra sin fin, digamos, una guerra sin límites, sin fronteras, y que lleva al aniquilamiento del otro. En ese sentido, Schmitt es, si quiere, conservador, ya se sabía que era conservador, pero conservador en el sentido de que no es, digamos, no es, fue afiliado al partido nazi, ¿no? Pero no es nazi en el sentido imperialista, un imperialismo que busca aniquilar el otro. Simplemente quieren la frontera segura, para decirlo así. Es jovesiano. Mientras que, podemos decir, del régimen nazi que era, como Franz Neumann lo describió, siendo otro texto de Hobbes, era el behemoth, digamos, era la ausencia de Estado, la esencia de frontera, de organización, de orden, en el sentido estatal, y sí de otra cosa, ¿no? La idea del cuerpo uno, del Führer, del jefe, que debe ser interpretado cada vez, las capas superpuestas de burocracia, etcétera, etcétera. Capas superpuestas de burocracia que generan caos, superposición, jerarquías paralelas, etcétera. Pero a la vez, digo, cuando vos me volvés sobre el tema de la investigación sobre perpetradores, digamos,
es siempre un diálogo con estos autores, digamos, ¿no? Con estos autores y con otros. Es un diálogo y es un diálogo polémico, digamos, ¿no? Porque son, digamos, Lefort no dijo nada prácticamente sobre perpetradores. Entonces, estoy pensando, sí, sobre la incorporación del cuerpo uno, sobre la fascinación de la figura del uno, la fascinación ante el cuerpo de uno, la figuración de la encarnación, pero todo eso habla de una relación, de la relación del pueblo, de la comunidad con el uno que lo representa. Pero en ningún caso se puso a ver esos temas hasta donde yo conozco y recuerdo. En cambio, ahora en sí. Pero bueno, no sé si con esto respondo un poco esta otra pregunta. ¿Hay Sí, algunas preguntas también? Sí. sí, hay una pregunta y luego ya vamos terminando la charla. Nos Bueno, pregunta Eduardo Buitrón Portilla. Lefort o Arendt nos puede ayudar a pensar los populismos actuales. eh, sí, sí, en principio digamos sí. Es más, habría que ver si, digo, Lefort, que es posible que haya utilizado, ahora no tengo presente y que casi diría que sí, que usó el término populismo, pero el populismo tiene un significado muy distinto en Francia al que tiene en América Latina y sobre todo, bueno, en países como Argentina, México y, bueno, Ecuador eh, y Brasil, etcétera, bueno, en toda la región, digamos. Eh, Así que es probable que sí la haya usado, yo debería buscar, pero creo que sí. Digo, falleció ¿cuándo? En 2010, si no me equivoco. ¿No? 2010 fue. Pero bueno, vino a Argentina por esos años, un poco antes de morir también. Eh, Tuve por suerte la oportunidad de conocerlo, así que estaba más o menos conocía lo que se estaba discutiendo, ya había salido el libro La razón populista de Laclau, y ya conocía los trabajos anteriores de Chantal Mouffe, y era conocido de Chantal Mouffe, y, o sea, por vía directa, personal y por conocer un poco, es algo que conocía, creo que no le interesó. Ahora, ¿sirven para pensarlos? Yo creo que sí sirven para pensarlos a la medida que sirven para pensar la democracia. Claramente Lefort, porque Lefort pensó la democracia. Arendt, en cambio, no realizó un trabajo, obviamente que habló sobre la democracia, pero eh, curiosamente habló más de la república y de regímenes no democráticos, digamos, totalitarismos, autoritarismos, etcétera, que sobre la democracia. Pero aún así creo que sí sirve para pensar porque, digamos, la democracia es el régimen de lo político, para decirlo así, y el populismo es una forma de la democracia, una deriva de la democracia, como quieran llamarlo, y describe un fenómeno, digamos, hay mucha discusión sobre el populismo, ¿no? Y hay distintas definiciones sobre el populismo. Si uno lee autores franceses es una, si uno lee a Gino Germani, Argentina, las primeras definiciones hace más de medio siglo es otra definición, si uno lee a Laclau hay otra definición que se superpone con la democracia, ¿no? Prácticamente. Claro, porque Chantal Mouffe, de hecho, suele hablar de este populismo maquiaveliano. Por ahí también se conecta con... Sí, claro, Thoman, ¿no? Y Thomas Schmidt también. Y digo, entonces no hay que olvidar lo que yo no, digo, y a la vez se ha discutido tanto sobre el populismo que parece agotado todo lo que puede decirse sobre el populismo. Entonces, eh, yo creo que hay que, para decirlo en términos un poco como se decía antes del socialismo en un solo país, creo que hay que pensar el populismo en un solo país, digamos. No como programa, sino como objeto de reflexión, ¿no? Porque las discusiones han llevado a que tal vez convenga plantearse las preguntas del inicio, o uno o dos países, digamos, si no hacer una teoría general, o tres países, no importa el número, pero retener que si en ese país se ha llamado populismo a algo, hay que aceptarlo, que es el punto de partida, y volver a preguntarse sobre eso. Pero creo que sí, pero, eh, pero hay que pensarlo más, a ver de qué manera sirven. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Lucas. Bueno, algunas personas mandan saludos. Pedro José González, felicitaciones. Luna Nora, buenas tardes. Daniel Montalbán pregunta, ¿dónde podemos conseguir los libros de Lucas?
de lo que yo puedo decir de pronto, como la editorial Katz, de los 2 libros de los que habla al inicio, sí se traen a las librerías ecuatorianas, normalmente en Quito, en Cuenca también suelen llegar los libros Katz. De pronto se pregunta por los títulos, pueden traer, no sé si es que hay algunos otros editoriales, Lucas. Bueno, gracias. Sí, esos 2 libros que mencionaste, que hay con otros, digamos, autores muy buenos, son compilados. Todavía no saqué un libro de autor mío solo, digamos, estoy con eso hace muchos años, espero pronto terminarlo, pero bueno, es un problema. Hay artículos, digo, también se pueden ver artículos en casi todo lo que publica artículos, creo que casi todo está en internet. Y después si hay otro de otras editoriales, se puede contactar conmigo si están interesados. Les puedo decir. Y ahí veo que Eduardo Buitrón Portilla también tiene un comentario. El realista político es Maquiavelo, el que retoma de Ford, y el concepto de lo político y la política en Lefort es opuesto al de Schmitt, estoy de acuerdo. Ah, está bien su comentario. Creo que dije más o menos lo mismo, Eduardo. No sé si vos viste que no, pero básicamente sí, claro que es opuesto. Es eso lo que quise decir. Sí. Sí, justo por eso yo también decía lo que todavía me cuesta comprender esas similitudes en cuanto al realismo, pero esas diferencias en cuanto a cómo se concibe luego lo político. Bueno, Lucas, quería agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación, por participar con tan buena gana en este espacio del grupo de teoría política que tenemos en AECIP. Para nosotros realmente ha sido un gusto poder escucharte y además compartir con toda la gente que ha podido conectarse. Además, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y en los siguientes días seguramente se subirá al canal de YouTube de AECIP. Para quienes no pudieron ver en vivo, como pasaba con algunos colegas que me comentaron, luego puedan ver el video en el canal de YouTube. Asimismo, les comento que los próximos días se hará públicas las otras invitaciones para las otras sesiones que harán los otros grupos de trabajo de AECIP o las cosas que organice la asociación. Gracias, Lucas. Con esto nos despedimos. Te doy la palabra que te despidas. Bueno, muchas gracias de nuevo, Diego, por la invitación. Espero que podamos seguir haciendo cosas tan interesantes como estas y más interesantes que yo sea quien escuche y haga preguntas. Entonces seguramente va a ser más interesante. Pero bueno, seguimos en discusión, en diálogo y bueno, que se repite, que sigan estos contactos, aún cuando termine la pandemia, que esperemos que sea pronto, pero que siga así. Sí, ojalá si ya termina esto pronto podamos además reunirnos físicamente, poder hacer algo. Y ciertamente la ventaja de dirigir este grupo de trabajo es que constantemente yo soy el que hace las preguntas y estoy contento aquí aprendiendo. Así que de nuevo, gracias y hasta pronto. Nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Diego. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.